Mi nombre es Rocío Mendoza y hace 8 meses mi jefe me sacó del equipo ejecutivo principal delante de toda la oficina y me dijo que necesitaban una imagen más profesional y representativa para los clientes internacionales. Se paró frente a mis compañeros, señaló mi cuerpo con disgusto y anunció que habían decidido reemplazarme con Abril Santana, una exmodelo de 26 años recién graduada en administración, porque la imagen corporativa es tan importante como la competencia técnica en el mundo de hoy. Lo que no sabía era que mientras empacaba mis cosas, humillada y con lágrimas en los ojos, llegaría un email que convertiría su momento de crueldad en el catalizador de la destrucción más pública y devastadora de su carrera que jamás podría haber imaginado. Antes de contarles exactamente cómo su discriminación se convirtió en mi plataforma hacia el reconocimiento más dulce de mi vida profesional, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo un momento de discriminación laboral puede volverse en contra de maneras tan espectaculares que terminan en portadas de periódicos nacionales y programas de televisión. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la superficialidad de un solo hombre destruyó no solo su reputación, sino la de toda su empresa. Permítanme llevarlos a donde realmente comenzó todo, porque las mejores historias de justicia siempre empiezan mucho antes de que la justicia llegue. Hace 3 años me uní a Innovatec España como directora senior de desarrollo de negocios internacionales. Era una subsidiaria española de una multinacional estadounidense especializada en software empresarial, con oficinas en 12 ciudades españolas y facturación anual de 340 millones de euros. Mi trabajo consistía en identificar oportunidades de expansión en mercados europeos y desarrollar estrategias que maximizaran la penetración de nuestros productos en empresas de gran escala. Mi jefe directo, Ricardo Vázquez, era director general de la división europea. Llevaba 10 años en la empresa. Había ascendido rápidamente debido más a su carisma y conexiones que a resultados tangibles, y tenía esa mentalidad particular de los ejecutivos que creen que la apariencia física es tan importante como la competencia profesional. Era de esos hombres que hacían comentarios sobre el físico de las empleadas en reuniones, que contrataban asistentes basándose en su atractivo, y que creían genuinamente que el éxito empresarial dependía tanto de verse bien como de trabajar bien. Desde mi llegada, Ricardo había hecho comentarios sutiles sobre mi apariencia. Rocío, deberías considerar arreglarte más para las reuniones con clientes importantes, me había dicho durante mi segunda semana. La primera impresión es crucial en este negocio y necesitamos proyectar la imagen correcta. Yo pesaba 78 kilos, usaba talla 44 y aparentemente eso no encajaba con su visión de lo que debería verse una ejecutiva de alto nivel, pero yo no había llegado hasta ahí por mi apariencia. Tenía una maestría en negocios internacionales de ESADE, había dirigido expansiones exitosas en Francia e Italia para 2 competidores directos y hablaba 4 idiomas fluidamente. Más importante aún, en mis primeros 18 meses en Innovatec había generado 47 millones de euros en nuevos contratos y había establecido relaciones comerciales con 23 empresas Fortune 500 que nunca habían trabajado con nosotros antes. Mis resultados eran indiscutibles. Había superado todas mis metas trimestrales por márgenes del 30% o más. Había desarrollado 3 líneas de productos nuevas que se habían convertido en los segmentos más rentables de la empresa y había recibido reconocimientos internos
por excelencia en desarrollo de negocios durante 6 trimestres consecutivos. En papel, era la ejecutiva más exitosa en la historia reciente de Innovate Tech España. Pero Ricardo parecía más interesado en cómo me veía que en lo que producía. Durante las reuniones con clientes importantes, siempre encontraba maneras de minimizar mi participación. Rocío preparó el análisis técnico, decía, pero prefiero que yo maneje las presentaciones principales porque tengo más experiencia con este tipo de audiencias. Gradualmente me fue alejando de interacciones directas con clientes, especialmente aquellos que consideraba estratégicamente importantes para su propia carrera. La situación empeoró cuando Innovate Tech decidió crear un equipo ejecutivo especial para manejar la expansión en mercados premium europeos. Era exactamente el tipo de proyecto para el cual mi experiencia y resultados me hacían la candidata obvia. Había trabajado durante meses desarrollando estrategias para penetrar mercados en Alemania, Francia y Reino Unido, y tenía contactos establecidos en empresas clave en esos países. Cuando Ricardo anunció la formación del equipo, naturalmente asumí que sería incluida. No solo tenía la experiencia más relevante, sino que mis resultados históricos demostraban que podía generar el tipo de ingresos que justificarían la inversión en expansión internacional. Había preparado una propuesta detallada de 89 páginas que identificaba oportunidades específicas valuadas en 156 millones de euros en ingresos potenciales durante los primeros 24 meses. Pero cuando Ricardo hizo el anuncio oficial durante la reunión mensual de toda la oficina, mi nombre no estaba en la lista. Hemos decidido formar un equipo ejecutivo élite para manejar nuestra expansión en mercados premium europeos, anunció Ricardo, frente a las 45 personas que trabajaban en nuestra oficina de Madrid. Este equipo representará la imagen de Innovate Tech ante clientes de más alto nivel, por lo que necesitábamos seleccionar profesionales que no solo tuvieran competencia técnica, sino también la presencia ejecutiva apropiada para estos ambientes. El equipo consistía en 5 personas, 3 hombres de mi departamento con menos experiencia y resultados inferiores a los míos, una directora de marketing que llevaba solo 8 meses en la empresa, y Abril Santana, quien había sido contratada apenas 3 semanas antes como consultora senior de desarrollo de negocios. Abril tenía 26 años, había sido modelo profesional durante 4 años antes de estudiar administración y había completado su MBA apenas 6 meses antes de unirse a Innovate Tech. Su único trabajo previo en el sector empresarial había sido un puesto de analista junior durante 10 meses en una empresa de consultoría pequeña. No tenía experiencia en mercados internacionales, no hablaba alemán ni francés y nunca había manejado cuentas de más de 100.000 euros en valor. Pero Abril medía 1,75, pesaba 55 kilos, tenía el tipo de rostro y figura que aparecía en revistas y claramente encajaba con la imagen ejecutiva que Ricardo consideraba apropiada para representar a Innovate Tech ante clientes importantes. Después de la reunión, pedí hablar con Ricardo en privado. «Ricardo», le dije, «creo que hubo un error con el anuncio del equipo ejecutivo. Mi propuesta para mercados europeos identifica oportunidades específicas por 156 millones de euros, y mi experiencia en esos mercados es exactamente lo que este proyecto necesita». Ricardo se recostó en su silla y me miró con la expresión condescendiente que usaba cuando estaba a punto de explicar algo que consideraba obvio. «Rocío, tu trabajo técnico es competente, pero este equipo va a interactuar con CEOs de empresas Fortune 100, asistir a eventos de networking de alto nivel
y representar nuestra marca en conferencias internacionales. Necesitamos personas que proyecten la imagen correcta en esos ambientes. ¿La imagen correcta?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Seamos honestos, dijo Ricardo, bajando la voz como si me estuviera haciendo un favor. El mundo empresarial es superficial. Los primeros 30 segundos de cualquier interacción comercial se basan en impresiones visuales. Abril tiene exactamente el tipo de presencia que nuestros clientes esperan ver en reuniones de este calibre. Es joven, es atractiva y sabe cómo presentarse en ambientes ejecutivos sofisticados. Sentí que mi cara se ponía caliente. Ricardo, mis resultados hablan por sí solos. He generado más ingresos que cualquier otra persona en este departamento durante los últimos 2 años. Tengo relaciones establecidas con contactos clave en todos los mercados que estamos tratando de penetrar. Nadie está cuestionando tu competencia técnica, respondió Ricardo. Pero la realidad es que este proyecto requiere un tipo específico de representación corporativa. Abril tiene el perfil que necesitamos para estos ambientes. Además, está hambrienta de oportunidades y dispuesta a hacer lo que sea necesario para tener éxito en este rol. La implicación era clara. No solo estaba siendo excluida por mi apariencia física, sino que estaba siendo reemplazada por alguien con una fracción de mi experiencia simplemente porque se veía de la manera que Ricardo creía apropiada. Entiendo que esto puede ser decepcionante, continuó Ricardo, pero quiero que sepas que valoro tu contribución al equipo. Solo que tu fortaleza está más en el análisis interno y el soporte técnico que en la representación externa de alto nivel. Era la humillación profesional más elegante que había experimentado jamás. Estaba siendo relegada a trabajo de segundo nivel, mientras alguien con credenciales inferiores era promovida a la posición que yo había ayudado a diseñar, simplemente porque encajaba con la estética que mi jefe consideraba apropiada para el éxito empresarial. Durante las siguientes semanas, observé mientras Abril era integrada al equipo ejecutivo con recursos y oportunidades que yo había estado pidiendo durante meses. Le asignaron una oficina más grande, le dieron un presupuesto de gastos de representación de 15,000 euros mensuales y la incluyeron en reuniones estratégicas de las cuales yo era sistemáticamente excluida. Lo más frustrante era que Abril era genuinamente una persona decente. No había buscado activamente reemplazarme ni había hecho nada malicioso para conseguir la posición. Simplemente había tenido la suerte genética de verse de la manera que Ricardo valoraba y estaba aprovechando las oportunidades que le ofrecían. Si hubiera estado en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Pero eso no cambiaba el hecho de que yo estaba siendo castigada profesionalmente por no cumplir con estándares estéticos que no tenían absolutamente nada que ver con mi capacidad de generar resultados empresariales. La situación llegó a su punto más bajo durante la reunión trimestral de resultados. Ricardo había invitado a varios ejecutivos de la oficina central estadounidense para revisar el progreso de la expansión europea. Era exactamente el tipo de reunión para la cual mi experiencia y conocimiento de mercados internacionales habrían sido invaluables, pero en lugar de incluirme en la presentación, Ricardo decidió que Abril sería quien presentara las estrategias de expansión que yo había desarrollado durante los 6 meses previos. Abril va a presentar nuestras propuestas para mercados premium europeos, anunció Ricardo al comienzo de la reunión. Como líder de nuestro equipo ejecutivo especializado, ella ha estado trabajando intensivamente en estas estrategias y tiene la mejor perspectiva sobre las oportunidades que hemos identificado.
observé desde la audiencia mientras Abril presentaba mi investigación, mis análisis de mercado, mis proyecciones financieras y mis estrategias de entrada. Había hecho un trabajo admirable memorizando el material y claramente había invertido tiempo significativo en entender los conceptos que estaba explicando, pero era obvio para cualquiera con conocimiento del tema que estaba presentando trabajo que no había desarrollado personalmente. Los ejecutivos estadounidenses hicieron preguntas específicas sobre metodología de investigación, fuentes de datos y detalles de implementación que Abril no podía responder con la profundidad que la situación requería. Cada vez que llegaba a un punto técnico complejo, miraba hacia Ricardo buscando ayuda, quien entonces me señalaba discretamente para que le proporcionara respuestas desde la audiencia. Era surreal. Estaba siendo usada como soporte técnico invisible para una presentación de estrategias que yo había creado, mientras otra persona recibía crédito por el trabajo que representaba meses de mi esfuerzo profesional. Después de la reunión, uno de los ejecutivos estadounidenses se acercó a mí. «Disculpa», me dijo en inglés, «pero parecías tener un conocimiento muy detallado del material que Abril estaba presentando. ¿Trabajaste en el desarrollo de estas estrategias?» «Sí», respondí. «Desarrollé la mayoría de la investigación y análisis que vieron hoy». El ejecutivo parecía confundido. «¿Por qué no fuiste tú quien presentó el material? Obviamente tienes un entendimiento mucho más profundo de los conceptos y datos». Antes de que pudiera responder, Ricardo apareció y rápidamente redirigió la conversación hacia otros temas, pero podía ver que el ejecutivo había notado algo extraño en la dinámica de nuestro equipo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir permitiendo que mi trabajo fuera minimizado ni que mi contribución fuera subestimada debido a prejuicios superficiales sobre cómo debería verse una ejecutiva exitosa. Comencé a documentar sistemáticamente cada instancia de discriminación, cada comentario inapropiado sobre apariencia física, cada decisión que claramente priorizaba imagen sobre competencia. También comencé a buscar activamente oportunidades fuera de Innovative Tech donde mi experiencia y resultados fueran valorados apropiadamente. Pero lo que realmente aceleró mi salida fue el incidente que ocurrió 3 semanas después. Innovate Tech había conseguido una reunión con el CEO de una empresa alemana que representaba exactamente el tipo de cliente premium que nuestro equipo ejecutivo estaba tratando de atraer. Era una oportunidad que yo había estado desarrollando durante 8 meses, usando contactos personales y conocimiento específico del mercado alemán que había desarrollado durante mi trabajo previo. Naturalmente, asumí que sería incluida en la reunión. No solo había establecido la relación inicial con el cliente, sino que hablaba alemán fluidamente y entendía las particularidades culturales que serían cruciales para cerrar un contrato de esta magnitud. Pero 2 días antes de la reunión, Ricardo me informó que no sería incluida. ¿Por qué no?, pregunté genuinamente sorprendida. «Hemos decidido que Abril maneje esta cuenta», respondió Ricardo. «Necesita la experiencia de trabajar con clientes de este calibre y, francamente, proyecta exactamente la imagen que este tipo de cliente espera ver cuando hace negocios con empresas multinacionales». «Ricardo», dije, tratando de mantener la calma, «yo establecí esta relación. He estado cultivando este contacto durante 8 meses. Hablo alemán y entiendo el mercado. Abril no habla el idioma y nunca ha trabajado con empresas alemanas. Abril puede usar traductor si es necesario», respondió Ricardo. «Y honestamente, Rocío,
Creo que estás subestimando el valor de la primera impresión en estos ambientes. Este CEO va a formar opiniones sobre nuestra empresa basándose en las personas que enviamos a representarnos. Necesitamos enviar a alguien que se vea como el tipo de profesional que él espera ver. Ahí estaba otra vez. Mi competencia, mi experiencia, mi trabajo de 8 meses desarrollando esta oportunidad, todo eso era secundario a la percepción de que Abril se veía más apropiada para representar a la empresa. Además, agregó Ricardo, Abril tiene exactamente el tipo de presencia que necesitamos para este nivel de negocios. Es joven, es profesional y sabe cómo presentarse en ambientes corporativos sofisticados. La reunión fue un desastre. Abril llegó con un traductor, pero las barreras idiomáticas y culturales crearon malentendidos que yo podría haber evitado fácilmente. El CEO alemán claramente estaba frustrado por la falta de conocimiento específico sobre su industria y mercado, y la reunión terminó sin ningún compromiso concreto. 2 días después, recibí un email directo del CEO alemán, preguntando si podríamos reunirnos personalmente para discutir oportunidades de colaboración. Había conseguido mi información de contacto a través del colega mutuo que había facilitado la introducción original, y claramente prefería trabajar directamente conmigo que a través de los canales oficiales de InnovateTech. Cuando le mostré el email a Ricardo, su reacción fue exactamente lo que esperaba. Esto es completamente inapropiado, dijo. Los clientes deben comunicarse a través de canales oficiales, no directamente con empleados individuales. Le voy a responder explicando que todas las comunicaciones deben pasar por Abril como la líder de cuenta asignada. Ricardo, dije, este cliente claramente quiere trabajar conmigo específicamente. ¿No sería más productivo aprovechar esa relación en lugar de forzar una situación que obviamente no está funcionando? El punto no es la productividad, respondió Ricardo, con un tono que dejaba claro que la conversación había terminado. El punto es mantener la estructura organizacional apropiada y asegurar que nuestros clientes interactúen con las personas correctas en los roles correctos. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo estaba siendo excluida de oportunidades que yo había creado, sino que ahora se me estaba prohibiendo aprovechar relaciones profesionales que había desarrollado a través de mi propio trabajo y experiencia. Esa noche, actualicé mi currículum y comencé a enviar aplicaciones a empresas competidoras. Pero antes de que pudiera encontrar una nueva posición, Ricardo decidió hacer público su prejuicio de una manera que jamás esperé. La oportunidad llegó durante la reunión trimestral de toda la empresa. InnovateTech había decidido reestructurar varios departamentos para optimizar eficiencia y mejorar representación de marca, según el memo oficial que habíamos recibido la semana anterior. Ricardo usó la reunión para anunciar cambios en el equipo ejecutivo, incluyendo mi reasignación oficial a un rol de soporte técnico interno que me removería completamente de cualquier interacción con clientes externos. Como parte de nuestra optimización organizacional, anunció Ricardo frente a las 45 personas en la oficina. Hemos decidido hacer algunos cambios en la estructura de nuestro equipo de desarrollo de negocios internacionales. Podía sentir que algo malo estaba a punto de suceder. Ricardo tenía esa expresión de satisfacción que aparecía cuando estaba a punto de hacer algo que consideraba una demostración inteligente de autoridad ejecutiva. Rocío Mendoza será reasignada a nuestro departamento de análisis técnico interno, donde sus habilidades de investigación pueden ser mejor utilizadas en proyectos de soporte. Su experiencia será valiosa desarrollando documentación y análisis de respaldo para nuestros equipos de cliente.
La sala quedó en silencio. Era claro para todos que esto era una degradación significativa, tanto en términos de responsabilidades como de visibilidad dentro de la organización. Pero Ricardo no había terminado. Esta reestructuración nos permite optimizar nuestro equipo ejecutivo con profesionales que tienen exactamente el perfil que necesitamos para representar a Innovate Tech en ambientes de alto nivel. Continuó mirándome directamente. Francamente, necesitábamos personas que proyectaran la imagen corporativa apropiada para el tipo de clientes con los que estamos trabajando ahora. Hubo murmullos incómodos en la sala. Varios colegas me miraron con expresiones de sorpresa y simpatía, claramente entendiendo las implicaciones de lo que Ricardo estaba diciendo. Abril Santana asumirá el liderazgo completo del equipo de desarrollo de negocios premium, donde su presencia profesional y habilidades de representación corporativa pueden ser completamente utilizadas, anunció Ricardo, sonriendo hacia Abril, quien se veía visiblemente incómoda con la atención. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Seamos honestos, dijo Ricardo, con el tono condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo pragmáticamente realista. En el mundo empresarial de hoy, especialmente cuando trabajamos con clientes internacionales de alto nivel, la imagen es tan importante como la competencia técnica. Necesitamos profesionales que no solo puedan hacer el trabajo, sino que se vean como el tipo de ejecutivos que estos clientes esperan ver cuando hacen negocios con empresas multinacionales de primer nivel. La sala estaba completamente silenciosa. Ricardo había cruzado la línea de insinuaciones sutiles a discriminación explícita delante de testigos. Rocío tiene habilidades técnicas sólidas, continuó, pero su perfil es más apropiado para trabajo de respaldo que para representación externa. Abril, por otro lado, tiene exactamente la presencia ejecutiva que necesitamos para el nivel de negocios que estamos manejando ahora. Sentí que mi cara se ponía roja, que mis manos comenzaron a temblar, que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero más que humillación, sentí una claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Me paré de mi silla. Ricardo, dije, con voz lo suficientemente fuerte como para que toda la sala me escuchara. Quiero asegurarme de que entiendo correctamente lo que estás diciendo. Me estás removiendo del equipo ejecutivo porque crees que mi apariencia física no es apropiada para representar a la empresa ante clientes importantes. Ricardo se veía incómodo, probablemente dándose cuenta de que había sido demasiado explícito. Rocío, estás malinterpretando mis comentarios. Esto es simplemente una reestructuración organizacional basada en optimizar roles y responsabilidades. Entonces no tiene nada que ver con tu comentario sobre necesitar profesionales que se vean como el tipo de ejecutivos que estos clientes esperan ver, pregunté, asegurándome de que toda la sala entendiera exactamente lo que había dicho. Creo que estás sacando mis palabras de contexto, respondió Ricardo claramente nervioso. Esta reunión no es el lugar apropiado para discutir detalles de decisiones de personal. Tienes razón, dije, recogiendo mis cosas. No es el lugar apropiado, pero quiero que todos en esta sala sepan exactamente por qué estoy siendo removida de un equipo donde he superado todas las metas durante 2 años consecutivos. Salí de la reunión y fui directamente a mi oficina para empacar mis pertenencias personales. No iba a esperar a ser oficialmente reasignada a un rol de segunda categoría. Iba a renunciar inmediatamente y encontrar una empresa que valorara competencia sobre apariencia. Pero entonces, mientras empacaba los últimos elementos de mi escritorio, llegó un email que cambiaría absolutamente todo.
El remitente era recruitmeridianexecutive.com. El asunto decía: oportunidad ejecutiva inmediata confidencial. Abrí el email con curiosidad. Estimada Rocío Mendoza, soy Sandra Herrera, directora ejecutiva de reclutamiento en Meridian Executive Search. Hemos sido contactados por una empresa multinacional líder en Europa que está buscando urgentemente un director de expansión estratégica para liderar su entrada en mercados premium internacionales. Tu perfil profesional y resultados en Innovate Tech han llamado la atención de nuestro cliente, quien específicamente solicitó que te contactáramos para discutir una oportunidad que creemos podría ser perfecta para tu experiencia y ambiciones de carrera. La posición ofrece salario base de 180.000 euros anuales, más bonos por performance que pueden llegar a 320.000 euros adicionales, equity participation, y un presupuesto operacional de 25 millones de euros para implementar estrategias de expansión internacional. ¿Podrías confirmar si estarías disponible para una videollamada confidencial esta tarde para discutir detalles específicos? Cordialmente, Sandra Herrera, Meridian Executive Search. Mi corazón se aceleró. Menos de 2 horas después de ser públicamente humillada y removida del equipo ejecutivo por mi apariencia física, me estaban ofreciendo exactamente el tipo de oportunidad que había estado buscando, con una compensación que más que duplicaba mi salario actual. Respondí inmediatamente confirmando mi disponibilidad para la videollamada. A las 4:00 p.m. de ese mismo día, me conecté desde mi casa para la videollamada más importante de mi carrera profesional. Sandra Herrera aparecía en pantalla desde una oficina elegante en Londres y después de las presentaciones iniciales fue directa al punto. Rocío, nuestro cliente es Global Corp, el competidor directo más grande de Innovate Tech en Europa, dijo Sandra. Han estado observando el mercado español durante meses y están especialmente interesados en tu trabajo y resultados. De hecho, tu nombre llegó a nosotros a través de Marcus Weber, CEO de la división europea, quien te conoce por reputación en la industria. Mi corazón se aceleró. Global Corp no solo era el competidor más grande de Innovate Tech, sino que tenía una reputación impecable por valorar mérito sobre cualquier otra consideración. Era exactamente el tipo de empresa donde mi experiencia y resultados serían apreciados apropiadamente. La posición es director de expansión estratégica para mercados premium europeos, continuó Sandra. Básicamente, estarías liderando la ofensiva de Global Corp para capturar el mercado que Innovate Tech ha estado desarrollando. Marcus específicamente solicitó que te contactáramos porque cree que tu conocimiento interno de las estrategias y clientes de Innovate Tech sería invaluable para Global Corp. La ironía era perfecta. Ricardo me había removido del equipo ejecutivo por no tener la imagen apropiada. Y ahora el competidor más grande quería contratarme específicamente para usar mi conocimiento contra Innovate Tech. ¿Cuándo podría comenzar?, pregunté, sin poder ocultar mi entusiasmo. Marcus quiere reunirse contigo personalmente mañana por la mañana, respondió Sandra. Puede volar a Madrid esta noche si estás disponible. Está muy ansioso por discutir los detalles específicos de la posición y la estrategia de expansión. Al día siguiente, me reuní con Marcus Weber en el Hotel Villa Magna. Era un hombre de unos 50 años, con una presencia ejecutiva genuina, pero sin pretensiones. Desde los primeros minutos, fue claro que estaba mucho más interesado en mi competencia profesional que en mi apariencia. Rocío, me dijo después de ordenar café, he estado observando el mercado español durante 6 meses. Innovate Tech tiene una posición sólida, pero hemos identificado vulnerabilidades significativas en su estrategia de expansión,
Tu trabajo interno nos ha mostrado exactamente dónde están sus puntos débiles. ¿Mi trabajo interno?, pregunté sorprendida. Las estrategias que desarrollaste para mercados alemanes y franceses han circulado en la industria, explicó Marcus. Varios contactos mutuos me han enviado copias de tus análisis de mercado y proyecciones. Es trabajo de primera clase, muy superior a lo que estamos viendo de Innovate Tech en términos de implementación real. Marcus había hecho su tarea. No solo conocía mis resultados específicos, sino que había analizado las debilidades en la estrategia actual de Innovate Tech que yo podría ayudar a explotar. Aquí está mi propuesta, continuó Marcus. Te quiero liderando nuestra entrada agresiva en el mercado español y europeo. Tendrías un presupuesto operacional de 25 millones de euros, un equipo de 12 especialistas y carta blanca para implementar las estrategias que consideres más efectivas. Tu compensación sería 180.000 euros base, más bonos por performance que podrían llegar a 320.000 adicionales si cumples las metas de penetración de mercado. Era una oferta extraordinaria, pero Marcus tenía una condición específica. También quiero que uses tu conocimiento interno de Innovate Tech para ayudarnos a identificar sus clientes más vulnerables, dijo Marcus, especialmente aquellos con los cuales tienes relaciones personales establecidas. Global Corp está preparado para ofrecer términos significativamente mejores que Innovate Tech, y tu conocimiento de sus operaciones internas nos daría una ventaja decisiva. Era exactamente el tipo de venganza profesional que había estado imaginando. No solo tendría la oportunidad de usar mi experiencia en un ambiente que la valorara, sino que podría hacerlo directamente a expensas de la empresa que me había discriminado. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Inmediatamente, respondió Marcus con una sonrisa. Esa tarde renuncié oficialmente a Innovate Tech por email. No solicité una reunión con Ricardo ni intenté negociar mejores términos. Simplemente envié una carta de renuncia efectiva inmediatamente y comencé a trabajar para Global Corp al día siguiente. Mi primera semana en Global Corp fue una revelación. La diferencia cultural era extraordinaria. Mis nuevos colegas me juzgaban exclusivamente por mis ideas, mi experiencia y mis resultados. Nadie hizo comentarios sobre mi apariencia, nadie sugirió que necesitaba arreglarme más para reuniones importantes, y nadie cuestionó mi capacidad de representar la empresa ante clientes de alto nivel. Marcus me asignó inmediatamente a liderar la estrategia de penetración en mercados que yo conocía íntimamente por mi trabajo en Innovate Tech. Más importante aún, me dio recursos para implementar las ideas que Ricardo había ignorado durante meses. Mi primera targets fueron los clientes alemanes y franceses que había desarrollado durante mi tiempo en Innovate Tech, pero que habían sido mal manejados por Abril y el equipo de Ricardo. Usando mis relaciones personales y conocimiento específico de sus necesidades, comencé a contactar sistemáticamente a CEOs y directores de compras con los cuales había trabajado previamente. La respuesta fue inmediata y extraordinaria. El CEO alemán que había intentado contactarme directamente después del desastre de reunión con Abril respondió a mi email en menos de 2 horas. Rocío, escribió en alemán, estaba esperando escuchar de ti. La experiencia con Innovate Tech fue decepcionante, pero sabía que tú entendías nuestras necesidades específicas. ¿Cuándo podemos reunirnos para discutir oportunidades con tu nueva empresa? En mi primera semana, conseguí reuniones confirmadas con 8 empresas Fortune 500, que Innovate Tech había estado persiguiendo durante meses sin éxito significativo. Pero más importante aún, estas empresas estaban genuinamente interesadas en trabajar conmigo específicamente,
no con Global Corp en general. 2 semanas después de unirme a Global Corp, cerré mi primer contrato, 12 millones de euros con una empresa alemana de manufactura que Innovate Tech había estado cortejando durante 8 meses. El CEO me dijo explícitamente que habían decidido trabajar con Global Corp porque confiaban en mi experiencia y enfoque profesional. Marcus estaba eufórico. Rocío, me dijo después de que se confirmó el contrato, en 2 semanas has cerrado más negocios nuevos que nuestro equipo español anterior en 6 meses. Esto es exactamente lo que necesitábamos para establecer dominio en este mercado. Pero mi venganza apenas estaba comenzando. Durante mi tercer mes en Global Corp, implementé una estrategia que golpearía a Innovate Tech donde más les dolería, su reputación en la industria. Con la aprobación de Marcus, lancé una campaña de marketing sutil pero devastadoramente efectiva que posicionaba a Global Corp como la empresa que valoraba mérito real sobre apariencia superficial en sus decisiones de contratación y promoción. No mencionábamos Innovate Tech directamente, pero cualquiera en la industria entendía las implicaciones. Nuestros materiales de marketing destacaban nuestro compromiso inquebrantable con la meritocracia y nuestra cultura empresarial basada en resultados, no en estereotipos obsoletos. La estrategia funcionó mejor de lo que había esperado. Durante los siguientes 3 meses, Global Corp experimentó un influx masivo de candidatos talentosos, especialmente mujeres profesionales, que habían experimentado discriminación en otras empresas. Más importante aún, comenzamos a recibir consultas de clientes potenciales que habían escuchado sobre nuestra cultura corporativa progresiva. Mientras tanto, Innovate Tech comenzó a experimentar exactamente los problemas que yo había predicho. Abril, pese a sus esfuerzos genuinos, simplemente no tenía la experiencia ni los contactos necesarios para mantener las relaciones de cliente que yo había desarrollado durante años. Los contratos comenzaron a vencerse sin renovaciones. Las negociaciones se estancaron en detalles técnicos que ella no podía manejar, y varios clientes importantes comenzaron a expresar insatisfacción con el nivel de servicio. 4 meses después de mi salida de Innovate Tech, recibí una llamada de Abril. Rocío, me dijo, con voz claramente angustiada, necesito hablar contigo. ¿Podrías reunirte conmigo para tomar un café? Sé que la situación es extraña, pero realmente necesito tu consejo. Accedí a reunirme con ella, principalmente por curiosidad sobre lo que estaba sucediendo internamente en Innovate Tech. Nos encontramos en una cafetería cerca de la oficina de Innovate Tech y Abril inmediatamente se veía estresada y agotada. Rocío, comenzó, quiero que sepas que siempre supe que lo que Ricardo hizo contigo fue completamente injusto. Yo no busqué tu posición y siempre me sentí incómoda con cómo me fue dada. Lo sé, respondí. Nunca te culpé a ti por la situación. Ricardo tomó decisiones discriminatorias, pero tú no fuiste responsable por eso. El problema es que ahora estoy completamente abrumada, continuó Abril. Estoy manejando cuentas que requieren años de experiencia que yo no tengo. Los clientes hacen preguntas técnicas que no puedo responder. Y Ricardo espera que produzca los mismos resultados que tú generabas, pero no me ha dado el entrenamiento ni el soporte necesario. Era exactamente lo que había esperado. Ricardo había promovido a Abril basándose en su apariencia, pero nunca había considerado que necesitaría años de desarrollo profesional para alcanzar el nivel de competencia que el rol requería. ¿Qué tipo de problemas estás enfrentando específicamente?, pregunté. Hemos perdido 3 contratos importantes en los últimos 2 meses, admitió Abril. El cliente alemán con el que trabajaba se fue a un competidor.
2 empresas francesas cancelaron negociaciones porque no pude responder preguntas sobre implementación técnica y Ricardo está culpándome por la pérdida de ingresos, pero no me está dando las herramientas para tener éxito. La ironía era perfecta. Ricardo había sacrificado competencia por apariencia y ahora estaba enfrentando exactamente las consecuencias que cualquier observador objetivo habría predicho. Abril, le dije, quiero que sepas que no tengo resentimientos personales contra ti. Fuiste puesta en una situación imposible por las decisiones prejuiciadas de Ricardo, pero también quiero que entiendas que yo estoy ahora en una posición donde puedo ayudar a profesionales talentosos que han sido subestimados o mal utilizados. Los ojos de Abril se iluminaron. ¿Estás diciendo que Global Corp podría tener oportunidades para alguien como yo? Posiblemente, respondí, pero sería en una posición apropiada para tu nivel actual de experiencia, con el entrenamiento y desarrollo profesional necesario para crecer genuinamente en el rol. No sería una promoción artificial basada en apariencia. Eso es exactamente lo que necesito, dijo Abril con obvio alivio. Quiero construir una carrera real basada en competencia, no en cómo me veo. 6 meses después de dejar Innovate Tech, había logrado algo que jamás habría imaginado posible. Había convertido mi discriminación en la plataforma para la venganza profesional más satisfactoria de mi vida. Global Corp había capturado el 40% del mercado que Innovate Tech había dominado previamente. Yo había generado más de 60 millones de euros en nuevos contratos, había construido un equipo de 15 especialistas y había establecido a Global Corp como el líder indiscutible en mercados premium europeos. Pero lo más satisfactorio no eran los números financieros, era la transformación completa en cómo era percibida y valorada profesionalmente. En Global Corp era conocida como la ejecutiva que había revolucionado la estrategia de expansión europea. Mi opinión era solicitada en decisiones estratégicas importantes. Mi experiencia era respetada por colegas y clientes, y mi contribución era reconocida apropiadamente tanto en términos de compensación como de oportunidades de crecimiento. Entonces, llegó la oportunidad que convertiría mi venganza personal en un fenómeno nacional. Carmen Rodríguez, periodista de El País Empresarial, me contactó para una entrevista sobre tendencias en mercados europeos. Durante la conversación, mencioné casualmente mi transición de Innovate Tech a Global Corp. Es interesante, dijo Carmen. ¿Podrías elaborar sobre las razones específicas para tu cambio? Innovate Tech tenía una reputación sólida en el mercado. Sin mencionar nombres específicos, describí mi experiencia con discriminación basada en apariencia física en el ambiente corporativo español. Carmen inmediatamente reconoció el potencial de la historia. Rocío, me dijo, esto es exactamente el tipo de problema sistémico que necesita ser discutido públicamente. ¿Estarías dispuesta a participar en una entrevista más detallada sobre discriminación laboral en el sector empresarial? Una semana después, la entrevista fue publicada en la portada de El País Empresarial bajo el titular La ejecutiva que convirtió discriminación en éxito, cómo los prejuicios corporativos alimentan la competencia. La respuesta fue inmediata y masiva. La historia se volvió viral en redes sociales con el hashtag mérito no apariencia. Miles de profesionales, especialmente mujeres, comenzaron a compartir sus propias experiencias con discriminación basada en apariencia física en sus ambientes de trabajo. Pero lo más impactante fue que la historia inspiró a otros empleados de Innovate Tech a hablar públicamente sobre la cultura tóxica de Ricardo y la empresa en general. Una semana después de la publicación, 3 empleadas más de Innovate Tech
contactaron a El País con sus propias historias de discriminación y comentarios inapropiados por parte de Ricardo. Abril también decidió hablar públicamente, confirmando que había sido promovida específicamente por su apariencia física en lugar de sus calificaciones. Siempre supe que había recibido oportunidades que no había ganado por mérito, declaró Abril en una entrevista de seguimiento. Rocío tenía la experiencia y los resultados que justificaban las posiciones que me fueron dadas a mí. Lo que Ricardo hizo fue injusto para ella y, francamente, también fue injusto para mí, porque me puso en situaciones donde estaba destinada al fracaso. La cobertura mediática se intensificó cuando otros medios comenzaron a investigar las prácticas de contratación y promoción de InnovateTech. Lo que descubrieron fue un patrón sistemático de discriminación que iba mucho más allá de mi experiencia individual. 2 meses después de la entrevista inicial, InnovateTech enfrentaba una crisis de relaciones públicas completa. La matriz estadounidense había iniciado una investigación interna sobre las prácticas de Ricardo. Varios clientes importantes habían expresado preocupaciones sobre la cultura de la empresa y el valor de las acciones había caído 15% debido a las preocupaciones sobre problemas legales potenciales. Entonces, llegó la noticia que convirtió mi venganza en victoria completa. Ricardo fue despedido oficialmente de InnovateTech después de que la investigación interna confirmó múltiples instancias de discriminación y comentarios inapropiados sobre empleadas. La empresa emitió un comunicado público disculpándose por prácticas de gestión inapropiadas y comprometiéndose a implementar políticas de diversidad e inclusión más estrictas. Pero el daño a la reputación de InnovateTech era irreparable. Durante los 6 meses siguientes, perdieron el 60% de sus clientes premium, muchos de los cuales habían migrado específicamente a Global Corp. Sus ingresos anuales cayeron de 340 millones a 140 millones de euros y se vieron forzados a cerrar 4 de sus 12 oficinas españolas. Un año después de mi salida de InnovateTech, recibí una llamada que representaría el momento más satisfactorio de toda la experiencia. Rocío, dijo la voz al teléfono, soy Patricia Vega, la nueva directora general de InnovateTech España. Me gustaría reunirme contigo para discutir la posibilidad de que regreses a la empresa en un rol de liderazgo ejecutivo. La ironía era exquisita. La empresa que me había removido del equipo ejecutivo por mi apariencia física, ahora me estaba suplicando que regresara para ayudar a rescatar su reputación arruinada. Estamos preparados a ofrecerte una posición de vicepresidenta de desarrollo de negocios con salario base de 400.000 euros anuales, más equity participation y un presupuesto operacional significativo, continuó Patricia. Reconocemos que las decisiones previas de gestión fueron completamente inapropiadas y queremos demostrar nuestro compromiso con la meritocracia real. Patricia, respondí con calma, agradezco la oferta, pero debo declinarla. He encontrado en Global Corp exactamente el tipo de ambiente profesional donde mi experiencia y resultados son valorados apropiadamente. No tengo interés en regresar a una empresa que demostró tan claramente que valora apariencia sobre competencia. La respuesta de Patricia fue exactamente lo que esperaba. Sorpresa, después súplica, después intentos de negociar términos aún mejores. Rocío, dijo finalmente, ¿hay algo que pudiéramos ofrecer que cambiara tu decisión? Estamos desesperados por reconstruir nuestra reputación en el mercado, y tu regreso sería una señal poderosa de que hemos cambiado nuestra cultura corporativa. El problema, respondí, no es la compensación, es que InnovateTech demostró fundamentalmente quiénes como organización
cuando permitió que Ricardo operara con prejuicios tan obvios durante años. Ese tipo de cultura no se cambia con una nueva oferta salarial. 2 semanas después, hice pública mi decisión de rechazar la oferta de Innovatec en una segunda entrevista con El País Empresarial. La cobertura fue masiva y mi decisión fue celebrada en redes sociales como un ejemplo de profesionales rehusando aceptar empresas que habían demostrado culturas discriminatorias. El clímax de mi venganza llegó cuando fui invitada a participar en Emprendedores de Éxito, el programa de televisión empresarial más visto de España, para discutir mi experiencia y el problema más amplio de discriminación en el ambiente corporativo. La entrevista fue vista por más de 2.3 millones de personas y se convirtió en uno de los episodios más comentados en la historia del programa. Durante 45 minutos describí detalladamente mi experiencia en Innovatec, las consecuencias de la discriminación de Ricardo y cómo había convertido esa experiencia en la plataforma para el éxito más grande de mi carrera. Lo que quiero que las personas entiendan, dije durante la entrevista, es que la discriminación basada en apariencia física no solo es moralmente incorrecta, sino que es también económicamente estúpida. Las empresas que toman decisiones basadas en estereotipos superficiales en lugar de competencia real están destinadas al fracaso en mercados competitivos. La respuesta a la entrevista televisiva fue extraordinaria. Durante las semanas siguientes recibí cientos de emails de profesionales que habían experimentado discriminación similar, ofertas de trabajo de docenas de empresas internacionales e invitaciones para hablar en conferencias empresariales por toda Europa. 6 meses después de la entrevista televisiva, algo increíble sucedió. Innovatec España anunció oficialmente que cerraría sus operaciones debido a cambios en condiciones de mercado y desafíos operacionales. La realidad era que nunca se habían recuperado de la pérdida de clientes y reputación que siguió a la exposición pública de su cultura discriminatoria. Ricardo nunca consiguió otro empleo ejecutivo. Su reputación en la industria había sido destruida completamente, y cualquier búsqueda en Google de su nombre producía artículos sobre las prácticas discriminatorias que habían llevado al colapso de Innovatec. Pero la conclusión más satisfactoria de toda la experiencia fue lo que pasó con Abril. Después de que Innovatec cerrara, la contraté en Global Corp para una posición de analista senior apropiada para su nivel de experiencia. Con entrenamiento adecuado y expectativas realistas, se convirtió en una profesional competente y valiosa. Más importante aún, había aprendido la diferencia entre oportunidades ganadas por mérito versus oportunidades dadas por razones superficiales. Un año después del cierre de Innovatec, mi venganza había evolucionado en algo mucho más significativo que satisfacción personal. Había sido promovida a vicepresidenta regional de Global Corp con salario de 500.000 euros anuales. Había aparecido en la portada de Forbes España como Ejecutiva del Año y había establecido la Fundación Mendoza para apoyar profesionales que enfrentaban discriminación en sus ambientes de trabajo. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando fui invitada a dar una charla TEDx sobre meritocracia versus apariencia en el mundo corporativo en el Palacio de Congresos de Madrid. La discriminación basada en apariencia física, dije frente a una audiencia de 1.500 líderes empresariales, no es solo un problema de justicia social, es un problema de eficiencia económica. Las empresas que no pueden reconocer talento real debido a prejuicios superficiales están destinadas a perder ante competidores que sí lo pueden hacer.
La charla TEDx se volvió viral internacionalmente, alcanzando más de 8 millones de visualizaciones en 6 meses y siendo traducida a 12 idiomas. 3 años después de ser removida del equipo ejecutivo por no tener el físico adecuado, me había convertido en una líder reconocida mundialmente en la lucha contra discriminación laboral. Había construido una carrera más exitosa de lo que jamás habría imaginado y había demostrado definitivamente que el mérito real siempre vence a los prejuicios superficiales en mercados verdaderamente competitivos. Mi venganza había sido completa. No solo había destruido la carrera del hombre que me había discriminado y había causado el colapso de la empresa que había permitido esa discriminación, sino que había convertido esa experiencia en la plataforma para convertirme en exactamente el tipo de líder empresarial que siempre había aspirado a ser. Y la lección más importante había sido demostrada públicamente ante toda España. En el mundo empresarial de hoy, las empresas que juzgan por apariencia en lugar de por competencia no solo cometen injusticias morales, sino que cometen errores estratégicos que inevitablemente llevan a su propia destrucción. Ricardo había creído que mi apariencia física me hacía inadecuada para representar a InnovateTech ante clientes importantes. Al final, mi competencia profesional había hecho que InnovateTech fuera inadecuada para existir en un mercado donde el mérito real determina el éxito empresarial. La venganza más dulce no había sido la destrucción de mi discriminador, sino la demostración pública de que el talento verdadero siempre encuentra la manera de triunfar, sin importar los obstáculos que los prejuicios superficiales puedan crear temporalmente. Y esa demostración había inspirado a miles de profesionales por toda Europa a rechazar ambientes de trabajo discriminatorios y exigir ser valorados por su competencia real, no por estereotipos obsoletos sobre cómo deberían verse los ejecutivos exitosos. Mi historia había comenzado con humillación pública basada en prejuicios superficiales. Había terminado con reconocimiento internacional basado en mérito real. Esa transformación había sido la venganza más devastadora y pública que Ricardo jamás podría haber imaginado cuando decidió que mi apariencia era más importante que mis resultados, y la justicia más perfecta era que su momento de crueldad discriminatoria se había convertido en el catalizador para mi conversión en exactamente el tipo de líder empresarial respetado internacionalmente que él nunca podría ser, sin importar cómo se viera.